Buenas tardes. A ver si se escucha. Quiero comentarles a manera de advertencia que la ponencia que presento no es más que alguna redacción de algunas experiencias propias. No abordo ni la teoría, ni el marxismo, ni la vida partidaria, sino la vida de un ciudadano común que, viniendo de una extracción campesina, tuvo que vivir la experiencia y sobrevivir a una serie de situaciones. Entonces, sin más, les comento que nací en Veracruz. Mi madre, de origen campesino del estado de Hidalgo, mi padre de Michoacán. Yo nací en Veracruz en 1952 y el acta de nacimiento dice que me registraron en Tierra Blanca, Veracruz, y sobreviví a 6 hermanos que murieron también muy jóvenes. Mis padres fueron emigrantes. Mi madre desde muy temprana edad salió de la Huasteca en busca de trabajo a la Ciudad de México. Mi padre, a quien no conocí, trabajaba como operador de maquinaria en la construcción de caminos. Esta actividad los llevó a viajar por Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz en una vida muy inestable. Fui producto de esa vida creciendo en 2 contextos. Viví la vida en el campo y también en el campo en la Sierra Gorda de Hidalgo, entre cafetales, cañales, con sembradores de maíz, frijol y chile y garbanzo. Supe de frío, de calor extremo y también de aguantar la sed o apagarla con un trago de café. Es contrastante la vida de la ciudad y la vida del campo. Esa Ciudad de México en los años 60, su bullicio, el transporte urbano, en Jamaica, la Merced, conocí lo que era ganarse la vida canasteando en el mercado después de vender cosas, periódicos, botellas, lavando coches, tirando basura de los vecinos. Pensarán ustedes que era una vida dura y difícil, pero no, fue divertida y feliz, aunque tal vez un poco solitaria, porque veía yo a mi madre cada domingo que salía de su trabajo. Les platico esto porque creo que vivir los 2 contextos desde niño me formó y enseñó a conocer la marginación de unos y la opulencia de otros. La búsqueda. Trabajé de obrero en una fábrica
También trabajé en una tienda de tapices y alfombras y en un restaurante vegetariano. Así me desvié y llegué a elaborar pan y algunos productos naturistas y a hacer yoga en una comuna sikh, en donde pensaba que la transformación que buscaba se debía dar desde adentro. En ese tiempo, a Lucio Cabañas lo emboscaron y lo asesinaron en la Sierra de Guerrero. Este hecho me sacudió y regresé a la Huasteca. Romanticismo. Sin herramientas, no tardé en darme cuenta que poco podía hacer para cambiar la realidad en que me rodeaba. Pobreza, enfermedad, ignorancia, injusticia. El contexto era de violencia en una Huasteca dominada por la violencia y la falta de democracia. Como ven, no me dio tiempo ni de pasar a limpio mi ponencia. Finalmente, armado con un papel que acreditaba haber cursado la secundaria en la Ciudad de México, llegué a San Luis de la Paz. Ahí conocí a un grupo de personas, entre ellas el licenciado José Trueba y Bruno Parmentier, un francés marxista, que eran los líderes de un equipo de profesionistas y promotores que elaboraban en un programa de desarrollo rural comunitario en el noreste del estado de Guanajuato, una amplia zona de Guanajuato pobre, explotada, expulsora de mano de obra y por decir algo, con influencia en varios municipios: Quichú, Atarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca, San José, Iturbide, Dolores y otros. Conocí a campesinos que manejaban con sabiduría los escasos recursos naturales con los que contaban: la tierra, el agua, ganaditos, semillas, residuos de cosechas y plantas. También conocí a mujeres que hacían maravillas con sus manos. Cocinaban, tejían, bordaban. Pasaban muchas horas tejiendo con poca luz frente a una máquina de día y de noche, para que el intermediario les pagara una miseria por su trabajo. Por eso, el equipo interdisciplinario capacitaba en ecotecnias, organizaba cooperativas, promovía la construcción de obras hidráulicas, llevaba médicos a las comunidades, asesoraba a los campesinos en sus problemas y conflictos agrarios. Todo aquello creaba conciencia, solidaridad y organización. Este hecho no podía tener un final feliz. Los terratenientes, los intermediarios,
y los políticos se inconformaron y reaccionaron. No se hizo esperar el que nos corrieran a todos del estado de Guanajuato. Era tiempo en que era gobernador Bucoin Gamba. Pasó el tiempo y me fui a Durango. Y en Durango comenzó, como dice el corrido, mi carrera, no de bandido, pero sí de brigadista. El movimiento social, el movimiento campesino, era la meta construir bases sociales para el movimiento revolucionario. Durango, la tierra de Silerio Esparza, la Confederación Nacional Campesina, el corporativismo oficial y el nacimiento de una agrupación campesina en ese momento llamada César Guillermo Meraz. En la colonia División del Norte de Durango conocí a Chuy Vargas, dirigente del movimiento popular de la línea de masas. Todo esto era novedoso para mí, la lucha por la tierra, para vivir, para hacer una casa. ¿Cómo transmitir esa experiencia? La verdad, es difícil hacer pasar de enfrente de uno en media hora, en 15 minutos, toda una vida. Había todo un método de trabajo, un esquema de organización, una escuela de autogobierno, y el movimiento era amplio y sectorial. Había el movimiento obrero, estudiantil, urbano y campesino. Se pretendía un proyecto nacional y su expresión territorial. Me tocó vivirlo en Durango, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas, en el sur, en Chiapas y otros estados. Grandes luchas obreras en la cuenca carbonífera, otras en la laguna de Torreón, en el ejido colectivo Batopilas, en Durango. La lucha por modificar la ley del seguro agrícola dada por frijoleros por la agrupación César Guillermo Meraz, de la que fui protagonista. Quiero hacer mención que la lucha social fue lo que me formó. Tuve grandes maestros como Ramón Durán, líder campesino en Durango. De hecho, en los 80s terminó la experiencia en esa organización de masas y pasé a formar parte de la UNORCA, una expresión campesina que rompía con el corporativismo oficial y pretendió coordinar y unificar las luchas regionales, ya no participar en organizaciones cooptadas por el gobierno. Finalmente la historia se repite por errores humanos
por ambiciones personales, las organizaciones se destruyen desde adentro, no desde fuera. Aquí en Guanajuato llegó a tener relevancia la UNORCA por participar en una coyuntura donde se dieron transformaciones importantes en el campo. La lucha por el crédito, la lucha por el seguro, la lucha por la tierra estaba entrando a su etapa final. Al menos así lo planteó y así se vio por el gobierno. Yo quisiera decir que esta cuarta transformación, esta etapa, ha significado un avance importante, porque quienes hemos luchado toda la vida vimos que se lograba al fin ganar un espacio que no tuvimos. Sin embargo, es muy difícil esperar que el mero triunfo electoral deje satisfechas una serie de necesidades, aspiraciones y sobre todo un cambio en lo económico. Creo que si bien Andrés Manuel ha conducido de manera relevante ese proceso, está muy lejos todavía de significar una liberación para la gran masa en el campo y en la ciudad. El campo sigue siendo expulsor de mano de obra y vive todavía condiciones difíciles. Por ejemplo, Guanajuato, tenemos dos Guanajuatos: el Guanajuato pobre, el Guanajuato seco de temporal y el exportador de hortalizas. Entonces, el gobierno se ha preocupado, sí, por la inversión privada, por generar empleos, pero siguen siendo empleos mal pagados. El atraso en la educación no permite que la gente del pueblo pueda acceder a mejores niveles de vida. Sigue siendo necesario luchar y no tenemos el instrumento todavía necesario para conducir esa lucha. Creo que el tiempo se me acabó y yo les agradezco la presencia y la paciencia para escuchar esta presentación sencilla, humilde. Lamento no tener que platicarles de la academia, de la teoría, sino más bien lo que me ha tocado vivir. Gracias.